También forma parte de una serie de trabajos de investigación que se han venido realizando en las últimas décadas sobre la traducción de textos cristianos a lenguas indígenas, no solo de América, pero bueno, centradas en este caso de América, y se han hecho trabajos interesantísimos, por ejemplo, en México sobre el náhuatl o en Perú sobre el quechua. Pero aquí hay que ver, bueno, y en estos trabajos lo que se aborda es la traducción primero como una situación de contacto de lenguas y culturas, como una situación de contacto de religiones además. Y obviamente sabemos que una religión que se trata de imponer sobre otra, pero que en muchos casos también tiene que reconocer que hay un bagaje religioso anterior y que se tiene que ver si se va a rechazar o si se va a aprovechar, ¿verdad? En términos de lingüística, por decirlo así, de traducción. Y abarca muchos temas, desde los problemas terminológicos, traductológicos, los de cómo vamos a escribir la lengua, grafización, la selección de cuál variedad de lengua, en este caso cuál variedad de bribri, por ejemplo, cómo vamos a traducir un género discursivo tan distinto, ¿no? Como la Biblia a una lengua y a una cultura que resulta totalmente desconocido. Entonces, todos esos tipos de temas se abordan y sobre todo también que no se debe olvidar la especificidad de la traducción en estos casos, de la traducción de textos cristianos, en tanto, pues la meta última es la conversión al cristianismo y la sustitución de las concepciones religiosas locales, ¿verdad? Ahora, el caso Bribri frente a otras lenguas muy bien estudiadas es bien interesante, porque por ejemplo con el náhuatl o el quechua, lenguas que fueron cultivadas durante toda la colonia, pues tenemos catecismos, doctrinas, confesionarios de la época colonial, y entonces todo ese material se ha aprovechado para analizar, incluso con lenguas como el otomí también de México. Si bien, por ejemplo, hay un estudio reciente, más bien de una traducción del siglo XIX, esa traducción seguramente aprovechaba todo lo que se había hecho durante la época colonial. Mientras que en el caso del pueblo bribri, tenemos un pueblo que fue soberano durante toda la colonia, que rechazó todos esos intentos de subyugación, que aunque hubo muchos intentos de evangelización por parte de los franciscanos, esos intentos normalmente fracasaban, las misiones eran efímeras, ¿verdad? No lograban asentarse en la zona, y la religión tradicional bribri se ha mantenido hasta la época. Por supuesto que en este momento sí convive con otras religiones, diferentes denominaciones cristianas, por ejemplo, pero es más o menos a finales del siglo XIX que ya realmente empieza a entrar el cristianismo y a empezar a asentarse de alguna manera, pero posiblemente el asentamiento y digamos, y la cristianización no se va a producir antes del siglo XX, ¿verdad? Entonces es una situación muy particular. No tenemos constancia de que existan catecismos o doctrinas, confesionarios traducidos al bribri o al cabécar en la época colonial. Los frailes franciscanos dicen que sí, ellos evangelizaban en bribri o en cabécar, pero parece que no dejaron nada escrito. Y eh, entonces el texto más antiguo que vamos a tener más bien es de 1905. Bueno, aquí señalo la región de Talamanca para que nos ubiquemos por aquello. Sobre la evangelización o la traducción de textos bíblicos o cristianos a las lenguas indígenas de Costa Rica, como les digo, hay ciertos indicios de que sí se produjo algún intento. Por ejemplo, sabemos o suponemos que sí se tradujo algo al huetar, ¿verdad? Se dice, cosa que tampoco ha aparecido, y constantemente en las crónicas de los frailes franciscanos se dice, ellos evangelizamos en las lenguas locales y de todo, pero bueno, como les digo, no tenemos nada. Este es un ejemplo de una crónica de 1709 de Pablo de Rebullida, que dice: han asistido los más de los indios a la misa y doctrina cristiana que se les enseña en su lengua natural, ¿verdad? Nos deja la gran incógnita de si de verdad estos frailes lograron llegar a ese nivel de competencia para poder evangelizar en las lenguas locales. Bueno, ¿qué tenemos en la Talamanca de finales del siglo XIX? Ya no estamos con los franciscanos, digamos, abandonan sus intentos, y ya en el siglo XIX, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, vamos a tener más bien otra congregación que va a tomar la misión evangelizadora, que son más bien los lazaristas, los paulinos, y la figura quizás más conocida de todos ellos es Monseñor Bernardo Augusto Til, ¿verdad? Se establece una misión permanente en la región de Talamanca, y ahí, digamos, esa misión evangelizadora va a continuar
desde entonces finales del 19 hasta el 20 todavía, y esta congregación sigue presente en la región. Monseñor Till dice en 1883 que él estaba traduciendo catecismo, doctrina, un resumen del Antiguo y del Nuevo Testamento a las diferentes lenguas indígenas de Costa Rica. Eso tampoco no ha aparecido en toda la búsqueda que hemos llevado a cabo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Como les decía, el Evangelio según San Juan, traducido o publicado en 1905 por Guillermo Gap, hijo del geólogo, famoso geólogo que estuvo en Costa Rica 2 años, William Gap, que fue el que escribió uno de los primeros glosarios más completos del bribri y de otras lenguas indígenas de Costa Rica, más unos detalles de descripción gramatical del bribri y algunos elementos etnográficos muy, muy interesantes. William Gap estuvo en Talamanca unos 2 años, tuvo relaciones con una mujer bribri y de ahí nace Guillermo Gap. William se va para Estados Unidos nuevamente y Guillermo se queda en Costa Rica y es criado entonces en Talamanca, ¿verdad? Bajo condiciones muy, muy interesantes porque, bueno, fue criado dentro de la tradición cultural bribri, pero además de eso, su padre adoptivo era el jefe político nombrado por el Estado costarricense en esta época, que era un estadounidense, John Lyon, así que suponemos que hablaba inglés en la casa también, y luego recibió una beca por parte del Estado costarricense y estudió en el Liceo de Costa Rica, en la época en que solo la élite costarricense iba a la secundaria en el Liceo de Costa Rica. Entonces era una persona que por lo menos sí podemos saber que tenía un bilingüismo español-bribri muy desarrollado, ¿verdad? A este Guillermo Gap es el que se le comisiona, la Sociedad Bíblica Británica Internacional le comisiona la traducción del Evangelio de San Juan, una tarea en la que empieza en 1902 y el texto se publica en 1905. Es de lo más antiguo que tenemos, además de la lengua. Es muy, muy interesante. Bueno, como les decía, también tenemos luego el Nuevo Testamento completo traducido al bribri, publicado en el 2007, y aquí con participación más bien de misioneros protestantes de Estados Unidos, formados en el Instituto Lingüístico de Verano, que llegaron desde la década de los 60 a los 70 y además con diferentes generaciones, porque primero vino un matrimonio y luego en los 80 se le sumó otro matrimonio también formado por el Instituto Lingüístico de Verano, y la Biblia el Nuevo Testamento es publicado por Sociedades Bíblicas Unidas. Bueno, entonces son dos momentos en realidad. En un caso solo tenemos un evangelio, en el otro caso es todo el Nuevo Testamento. Hay diferencias en los textos fuente y esto es muy importante en términos de estudios de traducción porque no podemos ponernos a estudiar directamente lo que se tradujo en bribri sin saber cuál es el texto fuente en español que se utilizó para realizar la traducción, porque si no, obviamente nos vamos a encontrar más diferencias de las que existen, ¿verdad?, entre las traducciones al bribri. Entonces eso hay que saberlo. La Reina Valera de 1862 fue el texto fuente de 1905 y en la traducción del 2007 fue la Biblia esta Dios habla hoy, que es una edición popular ya con muchas explicaciones, con mucho contexto, muy al lenguaje latinoamericano. Además está con digamos, todo lo traducen con el ustedes, mientras que la Reina Valera usa el vosotros, ¿verdad? Entonces son textos en ese sentido que son bastante distintos. Otra condición muy distinta, el equipo de traducción. En la de 1905, pues básicamente el traductor fue una persona bilingüe, Guillermo Gap, y hubo participación, hubo algún tipo de acompañamiento de el agente de la Sociedad Bíblica Británica Internacional, Francisco de Paula Castells, pero parece que su participación fue realmente mínima, mientras que en el 2007 tenemos un equipo de bribris bilingües cristianos que son asesorados además por estos matrimonios de misioneros cristianos que acompañan en todo el proceso y guían, y además la traducción se le enviaba constantemente a asesores para que la revisaran. Por ejemplo, Ronald Ross fue uno de estos asesores que realimentaba entonces el proceso de traducción. Bien. Bueno, aquí muy rápidamente esos procedimientos de traducción que nos vamos a encontrar. Luego vamos a ver lo de los términos cristianos en particular, y en esto me baso en Newmark. Encontramos en las dos versiones transferencias del español, es decir, préstamos, y estoy diciendo español porque son, obviamente, pues, eso es el texto fuente.
pero ya esa versión de la Biblia, pues obviamente tenía hebraísmos, ¿verdad? Helenismos, pero bueno, los estoy tomando como hispanismos en última instancia. Entonces, vamos a encontrar en 1905, y eso es muy interesante, los hispanismos que nos encontramos son distintos. Algunos coinciden, pero la mayoría son distintos. Por ejemplo, en 1905, glorificar, circuncidar, oveja o chivo, ¿verdad? Espíritu y santo, cruz, todo eso son hispanismos incorporados en la traducción en Bribri. En 2007, muchos de esos se traducen al Bribri y más bien nos encontramos vino, pan, oveja, sacerdote, cruz, mientras que en la de 1905 sí se tradujo vino, se tradujo pan, se tradujo sacerdote. Entonces hay diferencias en los préstamos que se tomaron. Luego, la estrategia del doblete, que es poner un término que no se traduce, se toma tal cual, pero luego se le pone un equivalente al bribri. Entonces, por ejemplo, en 1905 se utiliza algunas veces este doblete, entonces se pone rabí, inmediatamente se define qué sería rabí en bribri, akiki, ¿verdad? Como señor, maestro, ¿verdad? Los equivalentes funcionales, que sobre todo nos los encontramos en la de 2007, cuando traducen lobo, entonces como chichicañiru, es decir, perro salvaje, perro del monte, ¿verdad? Entonces se hace más bien ahí se busca hacer una explicación, por decirlo así. Análisis componencial, es decir, pero en traducción, ¿verdad? No como se practica en semántica, que es decir, tratar de sacar algunos de los elementos que componen el significado de una palabra y hacerlos explícitos. Por ejemplo, pecar, que en ambos casos más o menos coincide en la traducción. En 1905 la traducción va más como comportarse mal, portarse mal. En la de 2007 es más como hacer cosas malas, ¿verdad? Pero por ahí va la estrategia de traducción. Y luego la paráfrasis, que sobre todo la vamos a encontrar en el 2007, largas explicaciones para un solo término. Entonces es muy interesante, por ejemplo, el de Pascua, cómo lo traducen, más o menos lo que está dicho en Bribri ahí para traducir Pascua, no importan el término, sino que dicen celebración del día de la salida de los padres de los judíos de Egipto, ¿verdad? Muy interesante, ¿verdad? Porque además muestra todo un trabajo teológico e histórico filológico muy profundo en la versión del 2007 que está ausente en la de 1905, ¿verdad? Donde no hay todas estos intentos de descomponer la complejidad histórica del término. Bueno, en cuanto a equivalencias culturales, aquí quiero ver algunas interesantes. Por ejemplo, términos como lebrillo, ¿verdad? Este recipiente, vaso o jarro que aparecen en el Evangelio de San Juan, coinciden en las dos traducciones. En 1905 se traduce como con, que es guacal en bribri, igual can, es la misma palabra con diferencias de pronunciación. El 2007, entonces ahí vemos una continuidad en la estrategia de traducción, ¿verdad? Traducir eso, todo eso como guacal. Pero empezamos a ver diferencias, por ejemplo, el cántaro, cuando la samaritana viene, ¿verdad? Y saca el agua del pozo, entonces con un cántaro. En 1905 se tradujo como cacú, que es el calabazo, que sí se usa para llevar agua, pero más bien en la de 2007 se tradujo como scaun, que es como la vasija de barro, que más bien se usaba para mantener la chicha, ¿verdad? Entonces, interesante. Vino, para mí es uno de los casos más interesantes porque Guillermo Gab en 1905 hizo una equivalencia cultural del vino con bro, la chicha, ¿verdad? Esa equivalencia se elimina en el 2007 y se usa el hispanismo vino directamente. Desierto es otra de las más lindas, ¿verdad? Gab en 1905 hizo una equivalencia cultural, entonces el desierto el desierto bíblico correspondería a la selva, ¿verdad? En contexto taramanqueño, porque la gente no vive en la selva, además es un lugar de peligro, los malos espíritus viven en la selva, ¿verdad? Entonces hay muchos elementos, muchos temas que permiten hacer la equivalencia cultural, por eso tradujo Cañic, pero en la de 2007 no se hace eso, sino que se hace toda una explicación, algo así como decir lugar seco, muy polvoriento, donde no vive nadie. Eso es lo que dice en Bribri, ¿verdad? Entonces, es una estrategia totalmente distinta. Lobo, como les decía, Gaby optó por una equivalencia cultural, tradujo lobo por mapache, caroc, mientras que en el otro caso pusieron perro salvaje, ¿verdad? Y pan, Gab tradujo iñacatú, es decir, tamal asado, como pan,
mientras que en el 2007 se utilizó el espanismo PAN. Entonces, hay continuidades, pero sobre todo hay discontinuidades en las estrategias de traducción. Bueno, vamos con los conceptos judeocristianos directamente. El gran problema de la traducción bíblica y cristiana, ¿cómo vamos a traducir al Dios Yahvé, Jehová, verdad? Ese término Dios. Muy bien. En 1905, Gab optó por utilizar el nombre propio de la divinidad talamanqueña, Sibú, ¿verdad? E hizo esa equivalencia cultural. Ahora, yo sí creo que Gap simplemente estaba repitiendo una equivalencia que ya se había establecido desde la época colonial, porque el texto más antiguo que tenemos de documentación del Bribri, que es el vocabulario viseíta del siglo XVIII, pone como Dios Sibú, ¿verdad? Entonces quiere decir que posiblemente ya los franciscanos habían establecido esa equivalencia cultural, y la documentación del siglo XIX, Gap, Till, Pittier, todos ellos hacen la misma equivalencia. Entonces, Gap básicamente se estaba nutriendo de esa equivalencia, que además sigue vigente en el Bribri moderno, ¿verdad? Muchas veces en Bribri moderno se utiliza Sibú para nombrar al Dios bíblico. Por ejemplo, hay una expresión en Bribri, Sibú Ustekur, que se utiliza para decir cristiano, que es algo así como el mensajero de Sibú, el de la palabra de Sibú, ¿verdad? Y eso se refiere a los cristianos, a los Bribris cristianos. En 2007 se decide no seguir con esa tradición traductológica y más bien utilizar Skikur o Kikur, que es un reverencial en Bribri para decir Señor, ¿verdad? Pero con mucho respeto. Entonces, Skikur, de hecho, significa literalmente nuestro Señor, ¿verdad? Porque tiene esa S ahí que muestra más bien la primera persona plural, ¿verdad? Y significa Skikur. Y hay una justificación, casi todo esto no sabemos las justificaciones traductológicas, pero hay una tesis muy interesante del 2008 sobre la traducción del Nuevo Testamento del 2007. No se mete con la parte lingüística, eso totalmente lo he tenido que hacer yo, sino que se mete con el contexto de traducción, y Acuña entrevistó a los traductores, a los misioneros, a los eslavas y a los Williams, que fueron los que guiaron el proceso de traducción. Entonces, recoge, por fortuna, por qué decidieron no usar Sibú y más bien usar Skikor en su lugar. Y aquí está la explicación de los eslavas, ¿verdad? Que decían que al principio se habían usado la palabra Sibú para traducir Dios, pero luego no se sentían cómodos con esa decisión, porque dicen, para los bribris en muchas ocasiones Sibú es un dios vengativo, y según el análisis realizado por Slavach y Williams, el dios Sibú y el dios del Nuevo Testamento tienen más diferencias que semejanzas entre sí. Entonces, básicamente lo que no querían remitir, lo que no querían evitar era remitir a todo el contenido cultural de Sibú, ¿verdad? Y hay una estrategia traductológica muy clara de no queremos que piensen en su religión tradicional ni en la figura de Sibú con todo lo que se asocia, ¿verdad? Y ahí sigue con su justificación. Es muy interesante porque Bernardo Druck, que es de estos lazaristas, que les digo, de la misma congregación de Monseñor Till, que estuvo allá en Talamanca un montón de años, también continuó la labor de todos estos que empezaron a finales del siglo XIX, dice también en un texto del 84, ¿cuáles son algunas ideas que favorecen la evangelización? Y entonces dice que los mitos bribris hablan de un solo Dios supremo, que es Sibú, entonces que eso facilita la evangelización de los bribris, ¿verdad? Y luego que este Sibú es el hacedor del hombre y de todo. Así le suena al Bribri el credo cristiano un tanto familiar, un solo Dios, creador del cielo. Entonces, más bien vean que es interesante, porque este Druck, que es más bien del catolicismo, de alguna manera piensa que el utilizar el término Sibú sería más bien aprovechable y útil en el proceso de conversión al cristianismo. Entonces tenemos más bien dos ideas aquí contrapuestas. Bueno, las referencias a Jesús. Obviamente el nombre propio se importa, Jesús, pero luego vamos a tener, cuando en la Biblia le dicen Señor, Maestro, Rabí, Mesías, la metáfora del Cordero de Dios, que yo hasta ahora la entendí por meterme eso, ¿verdad? Yo llevaba años repitiendo lo del Cordero de Dios y no sabía por qué. Y lo del Hijo del Hombre. Muy bien. Señor y Maestro lo traducen al bribri, bueno, aqueque como el referencial, y Maestro con una palabra que significa maestro, el que enseña, digamos. Entonces ahí no hay ninguna sorpresa.
Para Rabí sí es muy interesante porque en 1905 o se hace equivaler a señor, el reverenciar, o se usa el préstamo. En el 2007 si se usa el préstamo, se explica, ¿verdad? Y entre paréntesis, así viene. Y entonces dice algo así como palabra en judío que quiere decir maestro, ¿verdad? Entonces hace toda más bien una paráfrasis, ¿verdad? Me interesa mucho la de Cordero de Dios. En 1905, Gab optó por interpretar la metáfora y hacerla clara. Y entonces tradujo el sufrimiento de Sibú, ¿verdad? Porque claro, lo de Cordero remite a todo esto del sacrificio y tal, ¿verdad? Entonces más bien lo tradujo como yo soy el sufrimiento de Sibú. En el 2007 se hace una traducción más bien literal de la metáfora y se pone oveja púrpura, eso es como decir la cría pequeñita de la oveja de Dios, lo que está diciendo ahí en Bribri, ¿verdad? O sea, cordero de Dios, ¿verdad? Hijo del hombre, esta es una adaptación interesantísima porque más bien fue en 1905 que Gap tradujo literalmente Winara, o sea, hijo de hombre, aunque eso en Bribri, bueno, en español es raro también, ¿verdad? Pero hay que estudiar teología para entender uno eso. Pero además en Bribri suena como hijo de hombre, ¿qué es eso? ¿Verdad? En el 2007 más bien se tradujo Setitzoara, es decir, hijo de nuestra gente, hijo de la humanidad, ¿verdad? Usando Tipso, que es semilla, pero es la palabra que se utiliza también para los clanes o para la humanidad, ¿verdad? Entonces se hace una interpretación. Espíritu Santo, esa es lindísima. Gap usa los hispanismos, espíritu o Espíritu Santo, mientras que en el 2007, pese a que tienen este intento de no remitir a la religión tradicional bribri, aquí lo hacen plenamente y traducen Wikur Batzer, que es como decir, Wikur es una de las almas en la cultura bribri, las personas tenemos varias almas, bueno, los bribris tienen varias almas, Wikur es una de ellas, ¿verdad? Es un alma que después de la muerte se va, porque hay otras que se quedan con el cuerpo, esta más bien se va, y pusieron el término Patzer, que es como decir puro sagrado, pero es que en realidad es muy cultural, porque Patzer es la condición de un niño pequeño que todavía entonces no está contaminado, no conoce la malicia, o de las mujeres que todavía no han menstruado, porque una vez que menstruan cambia su condición, ¿verdad? Entonces, más bien, ese Patzer sí es puro, es sagrado, pero en oposición a, dentro de la concepción religiosa bribri, en oposición a lo impuro, lo contaminado, lo que es tabú. Entonces, esos términos remiten a contenidos culturales muy específicos de la cultura bribri y aún así se mantuvieron en la del 2007. Con demonio, diablo y Satanás tenemos continuidad, se utiliza el término B, que son unos seres malignos de la cultura bribri, ¿verdad? Igual Agnama. Con profeta hay diferentes soluciones, pero básicamente, aunque utilicen diferentes construcciones de formación de palabras, básicamente lo que están diciendo en ambos casos es profeta como vocero de Sibú o vocero de nuestro Señor, ¿verdad? El que lleva la palabra. Frente al ángel, y esto es muy interesante porque Gab empieza a utilizar luego los mismos términos para todos, ángel, discípulo, profeta, ¿verdad? Y solamente los diferencia. Discípulo es el care, como el ayudante, pero de Jesús. Mientras que el profeta es el care, el ayudante, pero de Sibú, ¿verdad? Y entonces empieza a hacer eso para diferenciar diferentes tipos de ayudantes, mientras que en el 2007 se utilizan fórmulas de construcción totalmente distintas, vocero de Señor para profeta, el comunicador o mensajero del Señor para ángel y el mensajero vocero de Jesús para discípulo, ¿verdad? Entonces se hace unas diferencias terminológicas importantes. Para los enemigos de Sibú es interesante porque Gab utiliza judío y fariseo, que es lo mismo que se hace en 2007, se importan estos préstamos, solo que se les pone gramática bribri, entonces se le pone judío wak, fariseo wak, ese gentilicio wak. Pero además de eso, en 2005, Gap hace una genialidad, me parece a mí. No es consistente, solo lo hace en 3 versículos y traduce judío o fariseo como Sorcura. Sorcura es un personaje de la tradición oral bribri que es el enemigo de Sibú y que trata de matarlo.
y se empeña en todas las historias en matarlo, hasta que más bien es igual que lo mata. Entonces, básicamente, está haciendo equivaler los judíos o fariseos que quieren matar a Jesús con Sor Cura que quiere matar a Jesús, ¿verdad? Hace esa equivalencia en dos momentos, ahí están los versículos. Sacerdote, otra interesantísima, Gab lo traduce en 1905 por Zucker, que era el cantor fúnebre de la cultura bribri, el que se encargaba de los enterramientos, mientras que en 2007 más bien se usa el hispanismo sacerdote. Lo mismo que cuando dice pontífice, ¿verdad? Utiliza el mismo término, lo más que hace es como el gran cantor, traducir Gab, mientras que en 2007 se dice sacerdote Wokir, es decir, el jefe de los sacerdotes, o sacerdote Kibí, el gran sacerdote, ¿verdad? Y con esto termino, ya más bien conceptos, digamos, más difíciles, ¿verdad? Si se quiere. Resucitar y resurrección, ahí vemos una continuidad, se traduce por volver a despertarse. Eso es resucitar, volver a despertarse. En ambas hay diferencias gramaticales con el sufijo final que se pone ahí, pero bueno, eso no afecta, digamos, el núcleo de la traducción. Bautizar, básicamente la misma, con esas diferencias que les cuento, ¿verdad? Básicamente lavar la cara o bañar la cara de alguien, ¿verdad? Pecar, como habíamos visto, ¿verdad? Se traduce en 1905 como comportarse mal y en el 2007 como hacer cosas malas. Y crucificar, que ese es otro caso muy interesante, en 1905 Gab lo traduce como adosar, pegar con las manos extendidas. ¿Verdad? Eso es, entonces, si se dice, ¿verdad? Incluso cuando Pilatos presenta a Cristo, ¿verdad? Y la gente le grita, crucifícalo, crucifícalo, así lo dice, ¿verdad? Pégalo con las manos extendidas, pégalo con las manos extendidas. Mientras que en el 2007 se traduce como clavar de la cruz, clavar en la cruz, con el hispanismo cruz, ¿verdad? Entonces, comparando así a grandes rasgos, lo que encontramos en 1905 es más referencias al mundo bribri mediante equivalencias culturales, de la cultura material, de la tradición oral, mientras que en el 2007 encontramos un esfuerzo por no remitir a los elementos de la religión tradicional bribri. Pero aún así lo hacen y con algunos muy especiales, como esto que les decía de santo con Batzer, ¿verdad? Luego en 1905 se aprovechan equivalencias lexicoculturales establecidas en la colonia, como esta de Cibú o la de Zócor, el cantor, ya en los documentos del siglo XIX, cuando los que hacían documentación del Bribri del siglo XIX traducían Zócor, le ponían sacerdote, no le ponían cantor, hacían la equivalencia más bien con sacerdote. Gap aprovecha eso, mientras que en 2007 se desechan esas equivalencias y otras, y en el 1905 tenemos ausencia de paráfrasis descriptivo-explicativas, mientras que en 2007 abundan las paráfrasis, ¿verdad? Para poder explicar conceptos complejos. Abrimos ahora el espacio para comentarios. En esa la traducción de 2007 que aparecen más hispanismos. En las dos aparecen más o menos, pero son diferentes. Mi pregunta en el sentido de la traducción de 2007, los hispanismos que aparecen ya son hispanismos totalmente integrados en la lengua. ¿O están forzados de alguna manera? No sé por qué lo habrán hecho, pero es interesante porque, por ejemplo, en el caso de pan, hay una palabra creada en bribri moderno para pan, pero deciden no utilizarla, ¿verdad? Y prefieren el hispanismo. Sí, precisamente esta fue la que una de las que... Sí, a mí me llamó mucho la atención porque yo decía, pero entiendo tal vez que en los tiempos de Gap él haya hecho la equivalencia cultural con el tamal, ¿verdad? Y con el pan que posiblemente a finales del 19, inicios del 20, diría yo que posiblemente no circulaba en Talamanca. Pero en este momento no es así y sí existe un término bribri para pan, pero deciden utilizarlo, ¿verdad?
Y también creo que otros hispanismos, como en el caso de vino, también se están aprovechando de que ese tipo de bebidas sí se conocen ahora en Talamanca, frente a principios del siglo XX, que pues, posiblemente no se iba a entender en absoluto. ¿Sí? ¿Qué tanto habrán circulado estos libros? El de 1905 parece que no circuló. Sabemos que llegó un agente de la Sociedad Bíblica, y esto lo descubrió mi colega historiadora Alejandra Boza, a repartir, o llegó a Talamanca con ejemplares porque él dice que le enseñó a Gab, se encontró a Gab y le enseñó la traducción ya publicada, ¿verdad? Entonces uno supondría que si fue a Talamanca y llevaba los libros, pues a alguien se los dio. Pero ¿qué pasó con eso? ¿Qué tanta distribución tuvo? De hecho, el Evangelio de San Juan de Gab era un texto desconocido y de muy difícil acceso hasta ahora que, digamos, lo estamos trabajando y lo vamos a publicar. Porque, por ejemplo, aparecía en acá los monjes, pero como perdido. Y eran muy pocas personas las que lo tenían aquí en el país. Vean que yo ahí en la portada se ve que es una copia firmada por Jack Wilson, que además la tenía doña María Eugenia Borzoli. Fue ella la que nos facilitó la copia, pero no circulaba. La del 2007, sí, claro. Ahí sí hubo reuniones, hay noticias, pueden buscar en internet donde fueron a Talamanca, repartieron, venden la Biblia en ese momento a 500 colones, ¿verdad? Una edición de lujo, de realidad, muy bajo precio, y sí tuvo una mayor distribución. No sé, ahí sí sinceramente no sé qué tanto. Pero además es que, claro, incluso hay una aplicación, pueden meterse a Play Store y descargar la aplicación del Nuevo Testamento en Bribri con audio. Con audio. Sí. De manera, sí. Sí. Yo desconozco, parece que estuvo por lo menos vigente, tuvo que haber estado todavía hasta los 70, los 80, porque Druk, este que mencioné ahora, es de ahí, y él murió en el 2008, si no me equivoco. No sé si después de él desapareció la misión o si ahí siguen, eso no sé, pero sí continuó durante todo el siglo XX. Esa versión Reina Valera es de los católicos. Pues en realidad es complicado. Yo siempre había pensado que era protestante, ¿verdad? Que era una versión protestante. Pero en realidad el asunto es que esta Reina Valera, sí, digamos, la traducen los protestantes en una época todavía en que porque es muy antigua, ¿verdad? Si no me equivoco, del siglo XVI, una cosa así, XVII, las primeras traducciones de la Reina Valera, en la que la Iglesia Católica se oponía a la traducción de la Biblia en las lenguas vernáculas, ¿verdad? Incluyendo el español. Entonces eran más bien los protestantes, los que se habían salido de esa línea, los que sí estaban a favor de traducirla. Entonces por ahí viene su asociación con el protestantismo, ¿verdad? No es Pues es traducida dentro de una línea, digamos, protestante, pero yo no sabría decirte si si corresponde a estas diferencias, ¿no? De que si tienen los mismos textos o no los tienen, o si quitan unos y se ponen otros. Porque la Sociedad Bíblica Internacional promueve la traducción de la Biblia con la Reina Valera. ¿Sí? También en esas épocas ¿Qué? circulaba esa versión. Sí, digamos, sí, circulaban varias versiones porque se ha estado como remozando mucho, ¿verdad? Desde el siglo XVI o XVII que empezó a publicarse. Y sí, yo soy el que digo que tiene que haber sido la de 1862 porque me puse a comparar versiones de la Reina Valera con el texto en Bribri y el texto en Bribri es el que me dio la pista de cuál versión de la Reina Valera era la que se usó y posiblemente fue la del 62, 1862. De verano llegan a traducir, ya estar ahí con la comunidad o para evangelizar. Bueno, aquí no está, estos misioneros están vinculados con el Instituto Lingüístico de Verano, se formaron con ellos, pero de alguna manera, por decirlo así, son misioneros independientes, ¿verdad? Formados como lingüistas en el Instituto Lingüístico de Verano, eso sí, y llegan a vivir.
O sea, los Slavas vivieron en Talamanca y los Williams vivieron en Talamanca años de años de años. Y el proyecto sigue. Ya los Slavas murieron, no sé los Williams cómo estarán, pero ahora están traduciendo el Viejo Testamento. Ya llevan el Génesis traducido, por ejemplo. No, es una empresa. Sí, sí, increíble. Es más que el diccionario Maleco es esto, yo creo. Sí, sí, sí. Y es interesante, por lo que yo puedo ver, son muy buenos lingüistas, ¿verdad? Definitivamente, son muy buenos lingüistas. Y posiblemente sí hablan la lengua, se nota, ¿verdad? Su conocimiento profundo de la lengua.